Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre cuando uno va a dar una charla no sabe si estar primero o último, tiene sus pros y sus contras. En este caso ha sido un beneficio para mí porque el conocimiento que tanto Juan Carlos como José Emilio tienen y lo han demostrado me va a permitir a mí subir un poquito el zoom y ver el tema de las obras públicas desde un aspecto más global, que por otro lado es lo que yo puedo hacer mejor en función de mi experiencia en materia de enseñanza y de investigación. Y evidentemente en 15 minutos hablar de este tema, por supuesto que es imposible, y por eso seleccioné 3 puntos que quiero plantearlos y espero que queden claros para fundamentar lo que creo que son las prioridades. Incluso el último, debería haberle pedido a José Emilio que dejara el último PowerPoint que él puso, porque el último punto mío, obviamente, no por casualidad, creo que si todos más o menos tenemos una idea de lo que estamos hablando, en muchas cosas vamos a coincidir. Yo voy a fundamentar por qué la idea esta del foro y de la obra pública es importante, y lo voy a fundamentar basado en el trabajo que acabamos de publicar y que hemos estado elaborando durante 2 años, y que se trata de un análisis de la economía argentina desde lo que se llama el periodo de la globalización económica, que de acuerdo a todas las bibliografías numerosas que hay sobre el tema, comienza la globalización en algún momento en la década del 70, y por eso nosotros hemos elegido como periodo 1970 considerando como un año sin globalización y las informaciones estadísticas más actualizadas que haya. Y lo hemos hecho la comparación en dos argumentos, uno de tipo económico y otro no económico. El primero de los cuadros es el cuadro tradicional de las variables económicas, que está fundamentado en toda una serie de trabajos que durante la década del 80 se hicieron en Argentina para tratar de explicar lo que se llama el estancamiento secular de la economía argentina, que a su vez venía desde la década del 60, que fue inaugurado por primera vez por Guido Di Tella y Díaz Alejandro, 2 economistas para quien transitamos aquella época muy importante. Y lo que hicimos en este cuadro es decir, bueno, ¿cuál era la situación de Argentina en 1970, inicio de la globalización, y cuál era en 2008, que es el último dato donde se cuentan con las cifras? Les aclaro que, excepto las cifras del PIB de Argentina, por supuesto, el resto de los datos de este cuadro y del que viene son cuadros que no están generados, obviamente no por nosotros como investigadores, ni en Argentina, o sea que teníamos la tentación de decir, bueno, esta es una mirada de cómo el mundo nos ve a nosotros en función de lo que ahora en el mundo se mira. Y como son muchos datos y es muy difícil hacer un raconto de todo ello, adoptamos un sistema que es el sistema de semáforo, que es que si al comienzo comparamos el 70 con el 2008 y decimos, bueno, si Argentina progresó en ese indicador es verde, si está igual es amarillo y si está peor es rojo. Creo que la respuesta está ahí. Ustedes ven que hay per cápita de Argentina comparado con el mundo, con el promedio de los 10 países de mayor ingreso, con los OCDE, con América Latina, etcétera, etcétera, y el último, la market share de Argentina en el comercio internacional, medido exclusivamente en términos de las exportaciones. Está claro que hay lo que nosotros llamamos un estancamiento secular. El segundo cuadro B tiene 2 partes, la primera que está acá, y a partir de la década del 70, el más antiguo es el que figura en el número 1, del 1972, de una institución que se llama la Freedom House, que empezaron a medir qué es lo que ahora creen que los países deben tener en un mundo globalizado como condiciones que favorecen el desarrollo. No es que lo garantizan ni mucho menos, pero sí lo que se va tomando en estos cuadros es la idea que todo el mundo acepta, que es casi imposible poder figurar dentro de un buen
performance en la economía globalizada sin tener estas cosas. Bueno, y como ustedes ven, de esos 4 indicadores que están basados en instituciones, Argentina tiene verde en uno, que es índice de libertades en el mundo, de esta Freedom House, y en los otros tiene rojo. Y por último, para no alargarlo más, el cuadro B tiene toda una serie de indicadores de competitividad global, de acceso al capital, el country risk, el índice de conocimiento en general técnico, la información global, el doing business del Banco Mundial, etcétera, y pueden observar que incluso, excepto el índice número 11, que es el índice de desarrollo humano del PNUD, en el resto Argentina ha ido retrocediendo en el mundo en cuanto a la escala que ocupa en estos índices. Si bien cada uno de ellos puede ser, y lo es, en muchos casos pueden ser criticados en cuanto a las metodologías, en cuanto a la intención que originariamente se tuvieron, pero no dejan de ser todos ellos de tener una característica en común, que son índices reconocidos internacionalmente y son hechos por instituciones que tienen un rigor metodológico aceptable, aún para este tipo de cosas que incluyen no solamente mediciones objetivas, sino también mediciones subjetivas. Digo, bueno, ¿y por qué qué es lo que nosotros estudiamos y vemos como importante las obras de infraestructura? Mire, haciendo este listado, yo le diría casi a mano levantada, porque son las cosas que repetimos diariamente en la facultad, miren para qué sirven las infraestructuras. En primer lugar, y acá ya se dijo, el tema del transporte. En segundo, las comunicaciones. El tercero, puertos y aeropuertos. En cuarto, salud, hospitales, equipamiento, educación, en justicia y en seguridad. O sea, en todos los elementos clave hace falta esto. Y basta una mirada muy benigna que hagamos a lo que nosotros tenemos en materia de infraestructura para darnos cuenta el camino pero amplísimo que hay y la necesidad de inversión en estas materias. Yo creo que debe haber pocos lugares en donde se note tanto la falta de infraestructura como en Argentina. Yo no encuentro mejor ejemplo a los alumnos de la facultad, seguramente acá debe haber alguno que lo ha oído y me pueda servir de testigo. Los martirizo diciéndole, mire, estamos en el mismo salón, con el mismo piso que yo venía acá en el Superior de Comercio en 1840, con las mismas paredes, con el mismo escritorio y con las mismas cuestiones. Lo único que hay distinto es algunos tubos. Y por último, visto desde el punto de vista de la economía, esto es más que nada un repaso, evidentemente que el sector de la construcción, llamémoslo así en sentido amplio, o sea, el que va a hacer todas estas infraestructuras que faltan, significa una demanda de empleo muy importante, una demanda de numerosos sectores productivos y en sí mismo es parte fundamental de la inversión de un país. Es decir, cuando se mide la relación inversión-PIB, obviamente van metidas todas estas cuestiones de largo plazo. Y los últimos puntos son los que va como, digamos, propuesta, mensaje o conclusión. Cuando uno observa estas carencias que hemos señalado, evidentemente el problema de la financiación es fundamental. No hay obras de largo plazo, ya lo dijeron quienes me han precedido, no hay obras que no sean de largo plazo, y las alternativas pueden ser una inversión directamente en materia de presupuesto de año a año, el segundo es la deuda pública, el tercero por concesiones, y el cuarto, que quizás es el que habría que revisar más porque es una de las fuentes de financiamiento más genuinas e importantes, son con los fondos de seguridad social. Evidentemente todos los fondos de seguridad social en todo el mundo, si tendrían un buen destino, sería precisamente hacer estas inversiones. Y evidentemente las obras tienen que estar coordinadas, y eso es lo que quiere decir acá, análisis conjunto de obras de infraestructura. Sabemos nosotros los problemas que siempre hemos tenido desde el punto de vista institucional en esa separación entre nación, provincia y municipio. Mire, una de las experiencias más impactantes que yo tuve, nosotros hicimos en el año 97 y 98 un programa de desarrollo del norte de la provincia de Santa Fe. A raíz de las inundaciones que había habido, en ese momento la gente del Grupo Norte nos llamaron para hacer un diagnóstico de qué es lo que pasaba con la provincia.
Y en ese momento, dentro nuestro, había una discusión entre los que eran institucionalistas, porque era el pico del darle importancia a las instituciones como explicación del desarrollo, y yo, que siempre he estado para ese otro lado, era más bien hacia Krugman, es decir, hacia los factores reales. Y luego que terminamos el trabajo, nos encontramos que no había ninguna restricción de tipo institucional y que en la región esa el problema era exclusivamente un problema de infraestructura. Y en ese momento también veíamos las cosas que había por la falta de planificación. Para darle un ejemplo, a raíz de la inundación, el intendente del lugar había tenido que pavimentar un tramo de la ruta. Y a los 2 o 3 años venía una empresa de Buenos Aires y le decía, ¿qué vienen a hacer? Venimos a hacer tal camino. No, pero dice, ya lo hicimos, no importa, nosotros nos mandamos. O sea, volvían a hacer el camino, posiblemente lo cobraban y no lo hacían, y había ese tipo de cosas. O si quiere, otro ejemplo muy práctico, cuando se produjeron las inundaciones, empezaron a ver por qué el agua corría tanto. Y entonces, ¿qué pasaba? Cada uno de los intendentes del Albardón Oeste de la provincia de Santa Fe, con el buen criterio de tratar de solucionar el problema de la caída del drenaje del agua, había empezado a cavar una zanja que tendería, digamos, la voluntad hacia el río Paraná, que había que... Los ingenieros nos decían, dice, mire, justamente, dice, eso lo que ha precipitado aún más las inundaciones, porque en realidad, dice, hay que empezar a cavar desde el río para arriba, dice, y no de arriba para abajo, dice, porque lo único que ha hecho es aumentado la velocidad de caída del agua, se han encontrado con la superficie plana de los bajos submeridionales y el agua no pasaba. O si miraban la ruta, por ejemplo, que salía desde Reconquista, ahí había la lucha entre los algodoneros y los aceiteros. Los algodoneros, como se había trasladado hacia Chaco la explotación y era mucho más rentable, querían que la ruta fuera pavimentada hasta Chaco y los otros querían que fueran hacia el sur. Consecuencia, propio de nuestra característica, que habían pavimentado 40 kilómetros para el norte y 40 kilómetros para el sur. Consecuencia, no le servía a nadie. Después veíamos cosas, por ejemplo, que aparecía un plan de vivienda, decía, ¿y eso quién lo hizo? No diga nada, dice, lo que pasa es que uno de los caudillos políticos es dueño de ese terreno y entonces lo que van a hacer ahí un plan de vivienda con eso que era parte de un campo. La mala noticia era que no le habían anoticiado de que era una zona inundable y en la próxima inundación iba a desaparecer. Entonces, se hace falta un análisis concreto y sobre todo uno de los temas, viejos temas, que nosotros no lo utilizamos y que lo debemos utilizar y mucho, que es el ordenamiento de todo este programa que hay que hacer en base al análisis de costo-beneficio de las obras. Yo nunca me puedo dejar de olvidar que una de las primeras lecciones cuando uno empieza a estudiar esto del análisis de costo-beneficio de las obras, dice, para que ustedes tengan una idea de lo importante que es hacer un análisis de costo-beneficio de las obras, en cualquier parte del mundo, me refiero al hemisferio norte, el mejor antídoto que tiene un político cuando la gente presiona para que se haga una obra es decirle, mire, señor, ya hemos empezado el análisis de costo-beneficio de la obra, así que una vez que ello termine, vamos a poder decidir sobre la obra. Y en base a las conclusiones de esa obra, deciden si van a hacerlo. ¿Eso por qué es importante? Y bueno, porque, como siempre, y en este caso particular, los recursos son siempre muy escasos, los recursos presupuestarios son muy escasos, las necesidades son muy intensas, entonces me parece fundamental un plan muy ordenado, consensuado, como pide José Emilio, pero además cada uno de esos proyectos de inversión necesariamente deben pasar por el filtro de un análisis de costo-beneficio, lo cual permite, como se dice vulgarmente, rankear los proyectos desde el punto de vista de los efectos que esos proyectos tienen y como muchos de los que están acá conocen, se pueden ir pidiéndole demandas a ese análisis para que el ranqueo sea en función de si emplea más mano de obra, más recursos locales, si tiene más efectos sobre presupuestos posteriores o anteriores y qué grado de impacto se espera que tenga sobre la economía. Bueno, nada más.